Apreciados hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de BioChannel. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia. ¿Sabías que en el capítulo 24, versículo 5 del libro de Levítico, encontramos una receta que Dios da? Encontramos allí la descripción de los panes de la proposición. Debo serles honesto, no todo uno se lo sabe en la Biblia, y hay algunos detalles, algunas curiosidades que uno no toma en consideración, y uno de estos detalles es el que quiero compartir con ustedes. No sé por qué yo pensé que los panes de la proposición podían ser panecillos pequeños. Sé que eran tortas, pero no pensé que fueran de las características que voy a compartir. Dice la Biblia que cada torta pesaba 4 kilos, es decir, que una sola torta pesaba 8 libras. Era un pan sin levadura, por supuesto, pero lo que llama la atención es que una sola torta de estas, que era bien pesada, podía alimentar a unas cuantas personas. Ahora imagínate tú que eran en total 12 tortas, es decir, el peso total de los panes de la proposición que se hacían cada semana era de 48 kilos, es decir, 96 libras. Esto es una gran cantidad de pan. Por eso fue que cuando David le preguntó a Ahimelech, el sumo sacerdote, que si tenía algo de comer para él y para sus hombres, él entendía que podía pedir porque había una gran cantidad de pan. Ese pan se retiraba cada sábado y se podía utilizar como alimento para los sacerdotes que estaban en ejercicio de sus funciones. Así que, ¿sabías que los panes de la proposición eran suficientes y en gran cantidad como para alimentar a muchas personas? Más o menos equivalente a que la palabra de Dios y lo que Dios nos da a nosotros es abundante para que ninguno tenga ningún tipo de necesidad. Para hoy lunes 9 de mayo, el título de la lección es Las dudas de Abraham. Hemos estudiado que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. En el día anterior habíamos visto la fe de Abraham y es notorio observar cómo este hombre le creyó a Dios a pesar de que todo jugaba en contra de él y en contra de la naturaleza. Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo en su vejez, él en ese momento le creyó. Pero pasan los días, pasan los meses, y en un momento la fe de Abraham parece ser que empezó a debilitarse. Concomitante a esta debilidad natural del ser humano en cuanto a fe se refiere, aparece la figura de su esposa, doña Sara. Realmente era doña Saraí. Y Saraí también se da cuenta de que el tiempo va pasando y que el tan anhelado embarazo nada que aparece en escena. Entonces se le ocurre pensar algo, y es: Abraham, nosotros tenemos una sierva que es joven y que está en edad fértil. Siguiendo la costumbre que nosotros tenemos, ¿por qué tú no te casas con ella? ¿Por qué tú no te llegas a ella? ¿Quién sabe, mi hijo, si a través de ella es que Dios nos va a dar el hijo que tanto anhelamos? ¿Es posible, Abraham, que Dios esté esperando que nosotros hagamos algo de nuestra parte para ese cumplimiento? ¿No te parece, mi hijo? Abraham en un momento, y aunque la Biblia nada de esto dice, pudo haber desconfiado de esa iniciativa de su esposa, pero su fe ya venía tambaleante y aceptó. No se sabe si de buena manera o de mala manera. Mi opinión personal es que él no estuvo de acuerdo con esa decisión de su esposa, pero tampoco la quiso contrariar. Entonces decide seguir su consejo y se allega a Agar. Esta concibe, y la historia nos dice que esto fue desastroso. Esta duda de Abraham
generó un problema mayúsculo para sus descendientes. Queridos, ¿cuántas veces nosotros en algún momento hemos tenido una fe robusta, pero alguien que creemos en Él, alguien en quien confiamos, alguien que incluso lo tenemos como una persona que goza de una buena relación con Dios, nos da un consejo que en un momento nos parece apropiado, pero que va en contravía de algo que Dios nos ha dicho de manera clara? Esta fue la ilustración de la vida de Abraham. Esto nos enseña a nosotros que no podemos en ningún momento bajar la guardia. Llama la atención, ¿verdad?, de que aquí encontramos a este hombre que en vez de escuchar la voz de Dios, decidió escuchar la voz de su esposa. Eso no es inusual. Normalmente eso es lo que se espera que en un matrimonio se dé, que los esposos se puedan atender y se puedan entender. Pero hermanos, cuando Dios ordena algo, por encima de Dios no hay nadie. Y en este caso, tu esposo o tu esposa debes darle a Dios el primer lugar y obedecer sus requerimientos, aunque esto pueda conllevar tensiones con tu pareja. De todas maneras, encontramos que finalmente Dios logra hacer algo, porque esa es su especialidad. Dios es especialista en convertir los problemas que nosotros le presentamos en algo positivo. ¿Ustedes recuerdan el caso de José? Él no buscó que fuese vendido como esclavo, pero la providencia de Dios guió los pasos de José y en él se puede cumplir esa hermosa promesa de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto hay que entenderlo en su justa dimensión. Todas las cosas son aquellas que conducen al establecimiento y al fortalecimiento de la fe. Porque yo no creo que ninguna persona cristiana, por muy consagrada que sea, podrá decir que si iba caminando y se cayó y se raspó la rodilla, va a decir, bueno, esto alguna lección me trae, o esto va a ser de bendición para mí, o que una piedra lanzada por alguien te da en la cabeza y te deja sin sentido y tú vas a decir, ¿quién sabe por algo? No necesariamente debemos entender este pasaje de esta manera, pero Dios encauzó la mala decisión de Abraham, la mala decisión de Sarai y de Agar para conducir y finalmente corregir los errores de sus hijos, pero las consecuencias continuaron. Por eso, en el día de hoy, qué bueno es que nosotros no perdamos de vista lo que Dios nos enseña. Confiemos en Dios. Él es muchísimo mayor que nosotros. Él es eterno. Él nos creó. Él conoce nuestro futuro y es el ser en todo el universo que está más genuinamente interesado, más vivamente interesado en que a ti y a mí nos vaya bien. ¿Quieres tú confiar en ese maravilloso Padre en el día de hoy? Si es así, inclina tu cabeza, eleva una plegaria silenciosa donde te encuentres y entrega una vez más tu vida a Dios y entrégale también, deposita en Él toda tu confianza. Que hoy sea un día de victoria para ti es mi deseo y mi oración. Bendiciones.